Pues Dios les bendiga, ¿no? Qué gusto. Llevamos casi 2 años estudiando la Biblia en nuestra clase número 74, donde estudiamos Josué capítulo 2. Hermanos, es impresionante em, reflexionar desde una postura ontológica, desde un estudio de la composición del individuo, ha llevado a los grandes teólogos a estudiar la martiología o la doctrina del pecado, a estudiar la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Pero cuando nosotros encarnamos estas verdades, nos hemos de sentir confrontados al ver la gloria de Dios y al ver nuestra pecaminosidad. El apóstol Pablo nos dice que nosotros somos escogidos y que al ser escogidos tenemos fe, pero es una fe que Dios nos ha dado y esta fe nos lleva a la salvación. Somos salvos desde el momento que Dios nos ha dado la fe. Y hermanos, la vida de Rahab es un ejemplo realmente muy profundo de la fe. En Hebreos capítulo 11 nosotros vamos a estar viendo la vida de Rahab de manera muy general, pero este pasaje, esta sección de Josué capítulo 2, hermanos, es algo realmente brutal cuando hablamos de estas doctrinas de la martiología, la soteriología y de la fe, la justificación. Créanme que tiemblo cuando yo les digo esto porque es algo fuertísimo lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estar viendo esa convicción, este ejemplo de fe de la vida de Rahab, una prostituta. Y hermanos, es interesante que una mujer que para la cultura, recordemos que para la cultura la mujer no tenía de por sí un valor. Eso es algo que está mal. Pero hermanos, esta mujer era una prostituta. Y ella tuvo una convicción muy fuerte sobre quién es Dios y su fe debe de ser un ejemplo para nosotros. Y esto, cuando ella pone este cordón de grana, este cordón rojo, después de la salida de los espías, hermanos, esto nos lleva a la doctrina de la expiación. El color rojo es utilizado en la simbología policromática del tabernáculo de Moisés. Es utilizado cuando los dinteles de las puertas en el libro de Éxodo son pintados con sangre de cordero y el vocablo capar se hace presente ahí para decirnos Dios ha pasado de largo. Hermanos, esto es fuertísimo porque la escritura nos dice que la expiación es un acto naciente de la pura gracia de Dios. Y eso es lo que yo quiero que estudiemos hoy. Por eso es que me siento muy conmovido, porque realmente en toda esta semana estudiar la vida de Rahab a mí me ha dejado impactado, me ha dejado extasiado espiritualmente porque vamos a ver algo tan fuerte que se relaciona íntimamente con nosotros. Eh, eh, Empecemos por lo básico. Vamos a estar estudiando por ahí Josué, Josué capítulo 2. Hermanos, esto está fuerte. Josué capítulo 2, de los versículos 9 al 11, y reitero la frase que ya he dicho muchas veces. Pareciera que estos textos no tienen una profundidad teológicamente hablando muy amplia, pero hermanos, cuando estudiamos bien, wow, nos vamos a quedar en un éxtasis tremendo. Esto es una cosa muy fuerte. Vea lo que dice la palabra del Señor. Josué 2, de los versículos 9 al 11. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto,
y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas palabras las está diciendo una prostituta. Y esta mujer estaba entendiendo primeramente quién es Dios. El vocablo original que se utiliza en la Biblia hebrea es literalmente el tetragramaton. Es interesante porque esta mujer que está en una tierra de descendientes, que sabemos que los cananitas vienen de una relación incestuosa. Ya estudiamos la vida de Lot, lo que pasa con sus hijas, y estos son sus descendientes. Ella es descendiente de una relación incestuosa, es una prostituta. Y hermanos, esta mujer viene reconociendo quién es Dios. El propio versículo 9 nos dice, sé que Jehová, cuando usted lee esa palabra, es el tetragramaton. Sé que, y vemos el tetragramaton ahí. O sea, esto es impresionante porque está ocupando el título imperial de Dios, el título de la divinidad, para poder referirse a Dios. Y usted dirá, hermano, pero pues es que eso es muy obvio. Pues póngase a pensar que esta mujer es de una cultura donde había muchos dioses. O sea, esto ya nos está abriendo un panorama tremendo. La prostituta Rahab está identificando quién es Dios. Está ocupando un título imperial único para poder referirse a Dios. Y esto ya debiera entonces de impresionarnos. Porque también en el propio versículo 9, vea lo que dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, o sea, está hablando en un pasado y todavía no había sucedido. Este tiempo del verbo, hermano, se pudiera tomar como un pasado. Esto es interesante porque esta mujer que cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay una parte sobre la vida de Balaam que dice, está caído, pero de ojos abiertos. Pues esta mujer estaba igual, una condición caída por su trabajo como prostituta, pero no era ciega espiritualmente hablando. Sabía delante de quién se iba a enfrentar el pueblo de Jericó. Sabía que no era el ejército, sabía que no era el adiestramiento militar, que no eran las armas, no era el número de los soldados. Era Dios mismo el que iba a enfrentar a Jericó. Era Dios mismo el que iba a derribar, como ya estudiamos a nivel histórico, hubo 3 murallas en Jericó. La primer muralla, mis hermanos, era una muralla que se realizó en el 8000 antes de Cristo aproximadamente, una altura de 3.6 metros y un ancho de 1.8 metros con un material de piedra. La segunda, que es en el 7000 antes de Cristo, es de 5 metros de altura y de ancho tenía más de 3 metros y era de piedra y adobe. Pero esta muralla, hecha en el 1600 antes de Cristo aproximadamente, según algunos datos históricos, estaba con una altura de entre 6 y 8 metros y un ancho de 3 metros. Hermanos, esto no era una cosa fácil de tirar. Y cuando Rahab está diciéndole esto a los espías que ha enviado Josué, pues es una cosa impresionante porque está diciendo, nuestras fortificaciones no van a tolerar el poder de Dios. No lo está diciendo por el ejército. Entonces,
estos elementos que constituyen a la fe de Rahab, el reconocimiento de la persona de Dios, el reconocimiento de la acción de Dios para con su pueblo, y ella cita también sucesos históricos que habían pasado algunos años antes, o sea, la derrota de Seón y de Og, que si ustedes recuerdan por allá del libro del Éxodo, si no mal recuerdo, es capítulo 12, ¿verdad? Pues se va a estar estudiando esto. Sí, Éxodo 12, Éxodo 14, perdón, Éxodo 14, nos habla del primer suceso que está recordando Rahab, y era cuando Moisés pues abre el mar rojo. Después recuerda la derrota de Seón y de Og, perdón, Seón fue Números 21, y en Deuteronomio 2 nos narra cómo fue este proceso. Nos habla de Og, la derrota de Og en Números 21 y en Deuteronomio 3. Pero recordemos que Og era un gigante de 4 metros de altura. Vamos a verlo en Deuteronomio 3:11. Nada más para que tengamos esto bien claro. No sé si alguien guste apoyar con la lectura. Perdón, mi hermano, Deuteronomio 3:4. 3:11, hermano, por favor. 3:11. Ajá. Sí. Dice en la Reina Valera 60, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Amén. ¿Cuánto es el equivalente de un codo? Un codo equivale a 0.45 metros. Haga usted la multiplicación y nos viene dando a casi 4 metros de alto. Recordemos que estos son descendientes de los anaseos o de los nefilim. Ya hemos estudiado eso en el libro de Génesis. Hermanos, la fe de Rahab es una fe interesante porque recordemos que esto ya es una teología más avanzada porque lo vemos en el Nuevo Testamento, pero Pablo nos dice que la convicción se recibe, no es algo que nosotros tengamos. Rahab recibe esta convicción, pero algo que me llama la atención de Rahab es que Rahab empieza a describir sucesos históricos. Si nosotros vemos, mis queridos hermanos, esta porción de los versículos 9 al 11 con detalle, nos vamos a percatar de eso. Vamos a volver a leerlo. Hemos oído, versículo 10 dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros. Esa frase está haciendo alusión a Éxodo 14, versículos 21 al 23. Y más adelante en el mismo versículo 10, dice, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. O sea, Rahab no era una persona que ignorara que a nivel histórico, hermanos, Dios ha hecho varias veces acciones que hablan de su poder. Entonces, esta mujer recibe una convicción fuerte, pero su conocimiento de estos sucesos históricos la llevan a una inferencia que era totalmente verídica. Ustedes ya tienen la tierra en sus manos. Y vuelvo a repetir, la muralla no era chica, 8 metros de altura, 3 metros de ancho, hermanos, eso no era fácil de tirar. Pero también su fe tiene el factor de la acción. Santiago 2:25, vean qué maravilloso es todo lo que nos dice la Biblia. Santiago 2:25 nos dice lo siguiente: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros
y los envió por otro camino. Santiago nos está diciendo, bueno, ya entendemos eso también en la teología. Pablo y Santiago tienen una visión integral de la fe, ¿sí? Pablo hace más énfasis en el recibimiento de la fe y Santiago más en la acción de la fe. Entonces, Santiago nos está diciendo, observa que Rahab tuvo una reacción, tuvo una acción que hablaba de su convicción, fruto del recibimiento de la fe, que ya Pablo nos diría es un don de Dios, pero también del conocimiento de estos aspectos históricos, porque ya los hablamos, ya les he dado las citas, les voy a mandar el bosquejo sintético, pero lo que quiero, donde quiero que sí nos metamos más a profundidad es en por qué Josué 2 habla de un cordón de grana, como esto que tiene que ver con la teología, como para qué nos interesa esa porción. Y ahí es donde nosotros nos vamos a quedar con un sabor de boca maravilloso. Versículos 15 y de ahí nos saltamos al versículo 18. Vea por favor lo que dice Josué 2:15 y de ahí nos vamos al 18. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Versículo 18. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Algunas versiones, como la Nueva Versión Internacional, como Dios habla hoy y demás, traducen esta pequeña porción de cordón de grana como escarlata o rojo. Ojo con eso. Esto es un símil hermenéutico de la doctrina de la expiación. Y usted dirá, a ver, hermano, como que ya se le está yendo un poquito el orden teológico. Claro que no. El color rojo es utilizado, aquí me voy a ir un poquito en desorden a lo que dice la diapositiva. Hermanos, el color rojo fue utilizado en la simbología policromática del tabernáculo de Moisés. Voy a recordarles lo que vimos en 20 o 30 semanas de estudio. Aquí tenemos un diagrama de cómo era el tabernáculo de Moisés y en la zona de la entrada, donde está marcado con una flecha en color negro, recordemos que ahí vemos la simbología policromática, el blanco símbolo de la pureza, el púrpura, símbolo de la realeza, el azul, símbolo del origen celestial de Cristo, pero el rojo hablaba de la expiación. Y recordemos que la entrada dividida en tres secciones principales, una era para el pueblo, otra para el cuerpo sacerdotal y otra para el sumo sacerdote, ocupada en el día del Yom Kippur. Y en el día del Yom Kippur o en el día de la expiación se llegaba al altar de la ofrenda quemada o el altar del holocausto, que tiene que ver ya con Cristo. Ya lo hemos estudiado demasiado, pero se los quiero volver a comentar. Pero lo primero que pasaba cuando el pueblo pasaba la entrada, hermanos, era observar el altar del holocausto. La necesidad de la expiación llenaba el corazón de aquellos que eran entendidos y cuando, sobre todo los sacerdotes, cuando el sacerdote estaba ejecutando al animal, estaba degollando al animal, estaba preparándolo para que fuera quemado, después pasaba al lavacro, que recordemos que fue hecho con los espejos de las mujeres egipcias que les dieron a las mujeres judías, era de material de bronce. El sacerdote se lavaba, se veía reflejado. Recordemos que esto es también un símbolo teológico de la palabra de Dios y de la doctrina del Espíritu Santo, de la neumatología. Y en ese preciso momento, mis amados, el sacerdote se veía reflejado, cambiaba sus ropas por una vestimenta blanca y él subía y podía entonces ingresar al lugar santo.
que para eso nosotros recordemos que había cubiertas del lugar santo y del lugar santísimo. Una de ellas tiene que ver con el pelo de cabra. Recordemos que iban por 5 o 6 secciones, dependiendo el diseño la capa, porque había 4 capas principales, pero una de ellas sobresalía hacia el frente, que es la que les acabo de decir, de color negro, pelo de cabra, tiene que ver con la expiación también. Y entonces el sacerdote pues podía ingresar a la mesa de los panes de la proposición y todo esto que ya hemos estudiado. Pero es maravilloso ver que el color rojo, desde muchos años antes de que pasara esta situación de Rahab, ya tenía un significado en la teología de la expiación. Imagínense que lo primero que veía el pueblo, tanto el sacerdote como el pueblo en general, era ver que se tenía que sacrificar un animal para poder entonces ir a ofrecer, ir a adorar a Dios. Los sacerdotes, ojo, porque el pueblo solo se quedaba a la altura del altar del holocausto. Quienes tenían el privilegio, pues eran los sacerdotes. Y esto es interesante porque entonces el creyente debiera de tener claro que, hermanos, la adoración, el servicio y todo lo demás debe de estar fundamentado en apreciar la expiación. El apóstol Pablo, en la epístola a los romanos, nos habla muy a profundidad de esto. Y es maravilloso estudiar en Romanos capítulo 3 que primero nos dice todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero después el apóstol Pablo nos empieza a decir, pero hay una solución. Y es que por la fe en Cristo recibimos la expiación, fe que nos ha sido regalada, expiación que tiene que ver con cubrir nuestra alma de no sufrir el justo juicio de Dios por la eternidad. Y entonces Rahab, vean qué maravilloso es esto y cómo se relaciona con el creyente. Rahab, en el momento que deja que se vayan los espías y que pone ese cordoncito rojo para que se acordaran cuando iban a demoler la ciudad, mis amados hermanos, eso es un símbolo de fe precioso, porque al igual que Rahab, la prostituta, la que viene de una relación incestuosa, nosotros no tenemos nada para poder recibir la salvación de Dios. Mas ella no fue destruida, su casa no fue destruida, hablando de su familia, porque ella, más allá de que ayuda a los espías, tiene este tacto, esta delicadeza de dejar una señal para que cuando fueran a destruir, estos hombres se dieran cuenta de ahí no hay que pasar. Esto nos va a recordar entonces a que en el momento, Éxodo 12, cuando el Señor iba a dar muerte a los primogénitos, se dice que el Señor pasó de largo. Le dice entonces al pueblo, le vas a poner sangre a los dinteles de tu puerta para que pase de largo y no le dé muerte a tus primogénitos. Y después, mis amados, se practica la Pascua, recordando que se sale de Egipto, recordando que el Señor fue fiel a su pacto y entonces, aparte de sacarlos de Egipto, no le quitó la vida a los primogénitos. Pero la idea es que la sangre, el color rojo, tenía que ver con que la fe del pueblo, al hacer un acto tan sencillo, iba a traer como consecuencia que no murieran esos primogénitos. Y dígame si no le viene a la mente que cuando Dios hace un pacto con Abraham en el libro de Génesis, llega un momento que el Señor le dice, vas a ocupar animales, los vas a partir a la mitad y los vas a poner en ambos extremos. Y entonces se dice que el Señor pasa por un lado y por el otro.
mientras que Abraham nada más va al otro extremo. Y eso tiene que ver con la idea número uno de que Dios es el que hace el pacto con el hombre, Dios es el que inicia el pacto con el hombre y Dios es el que sostiene el pacto con el hombre. Y esa idea de que los animales fueran partidos y puestos en uno y otro extremo, a las laterales del camino donde pasaría Dios y pasaría Abraham para iniciar el pacto, tiene que ver con algo muy interesante. Dios estaba diciendo ahí que me pase como estos animales si yo quiebro el pacto. Esa es la idea semántica de lo que se estaba haciendo en los rituales mesopotámicos en ese momento con Dios y con Abraham. Amados hermanos, la sangre en la puerta, la simbología policromática en el tabernáculo de Moisés nos va a llevar a ver que Rahab, en ese acto tan sencillo de poner este cordoncito rojo para que no fueran destruidos, tiene que ver con la expiación. La expiación, hermanos, el acto más maravilloso de Dios para nosotros es Cristo muere en la cruz, su sangre es derramada y a partir de ahí, hermanos, no solamente paga por nuestros pecados, sino que ahora nos adopta, sino que ahora somos parte de su familia y aparte de eso, nos limpia de nuestros pecados, nos santifica, inicia un proceso de regeneración, recibimos al Espíritu Santo, quien es la garantía de la vida eterna que Cristo nos ofrece. Esto es para que reflexionemos, para que vivamos agradecidos, para que el corazón nos arda y digamos, amado Dios, gracias, porque sin merecerlo, me has dado el regalo más maravilloso. Nos debiera de conmover. No podemos estar, hermanos, sin sentir el amor de Dios al darnos cuenta de eso. No se puede. Así como Rahab no tenía que ofrecerle a Dios, nosotros estamos en esa condición. Y pareciera que el pueblo ya se olvidó de esto. No se puede estar tranquilo sin apreciar esta obra de Dios. Por eso es importantísimo estudiar la Biblia, porque entonces nos damos cuenta qué hace Dios por nosotros. Dice la palabra, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vea qué hermoso es Dios, que ha muerto por nosotros en la cruz, que nos adopta y que nos da ahora una garantía de que vamos a estar con Él. Eso es lo maravilloso y lo profundo del estudio de este pasaje.